Licenciado Felucho Jiménez, amigo de nosotros de hace mucho, a veces tenemos con él una pequeña confusión, y es que no lo vemos como el dirigente de los fundadores del PLD, sino que lo vemos como un analista político. Siempre a veces nos desviamos y lo usamos como politólogo. La otra es que Felucho es de los pocos dirigentes políticos que, además de ser dirigente político, trabaja, cosa que es importante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no trabaja, ¿verdad? Y vive de la política. Felucho no vive de la política. El otro tema es que quizás en este momento cualquier programa, cualquier comunicador les encantaría en este momento tener un invitado como Felucho, beneficio que nosotros nos gastamos. Qué bueno. Así es que le agradezco muchísimo a Felucho Jiménez que esté aquí con nosotros en la revista, como siempre hablando de muchísimos temas. Felucho, gracias por estar aquí. Buenos días, y el que está complacido soy yo. El tema principal nos lo pone Participación Ciudadana, cuando en el día de ayer lleva una denuncia exhortando, invitando, sugiriendo, pidiendo, exigiendo que la Procuraduría General de la República investigue el proceso de Odebrecht, pero centraliza todo en la campaña política que dio origen al gobierno del licenciado Danilo Medina. Habiendo 15 años de Odebrecht, 6.500 millones de obras, es raro que solamente tomen la campaña esta. Y por cierto, que el expediente que ellos presentan está conformado por informaciones que aparecen tanto en la prensa internacional como en la prensa local. ¿Y qué tiene que ver Felucho con esto? Si tiene dos cosas. Primero, es el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y nos puede hablar un poquito de combustible, y cuando hablamos de combustible podemos hablar de Catalina. Y lo segundo es que Felucho Jiménez, en un momento, en el 2010, habló de el caso de Odebrecht en cuanto a sobrevaluaciones en general. Y recientemente remacha el asunto. Inclusive ayer mismo hay gente que estaba pidiendo sanciones, no sanciones, sino problemas internos, porque lo que está buscando es conflicto dentro del partido del gobierno. Entonces, frente a esas situaciones, nosotros queremos comenzar primero con la denuncia que contiene una parte, Felucho, que dice que Fernando Fernández, director de aduanas, Minú Tavares y Euclides Sánchez y Felucho Jiménez en algún momento han aceptado o sobrevaluaciones o diferencias en el proceso en vez de defender al gobierno. Entonces lo que parece es que están usando personas que han tenido posiciones diferentes. Realmente el tema de las sobrevaluaciones, que es diferente al financiamiento, háblanos de ellos. Tú has tocado muchos temas. Pero de ese. Voy a comenzar señalando que yo no recuerdo ninguna denuncia de Minú Tavares mientras fue diputada contra Odebrecht. No la recuerdo. No tengo por qué hablar de Fernando Fernández, porque de hecho, incluso desde el punto de vista personal, no tengo trato. Euclides Sánchez, el senador de La Vega, todo lo que ha dicho es fundamentalmente que él le había manifestado al presidente Fernández que Odebrecht se estaba haciendo cargo de muchísimas obras y que eso desplazaba la oportunidad de que empresas dominicanas, ingenieros dominicanos pudiesen trabajar. En el caso mío particular,
yo creo que todo este mejunje, Julito, se debe a que se dijo que yo dije lo que no dije yo, sino Dani Alcántara, que fue el que me entrevistó. A mí me invitaron al programa hoy mismo y cuando estamos hablando del tema, Dani insistía y a veces estaba la voz de él sobre la mía. Entonces usted está atacando, usted está diciendo que el comité político sabía de la sobrevaluación de las obras. Yo le decía, Dani, tú andas buscando una noticia, como la mayor parte de los periodistas, alarmante. Tú andas buscando un titular espectacular. Yo lo que he dicho es, y lo he repetido, y por eso dije el sábado, cuando fui a la reunión del comité político y también la prensa me abordó sobre el tema, lo repetí en La Vega en ocasión de un pésame que fui a dar, y lo decía ayer en Jaina, en ocasión de que vuelven de nuevo con la misma pregunta, que yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no tengo por qué retirar una sola palabra, porque ¿qué es lo que yo he dicho? Y ahora entro de lleno en tu pregunta. Yo he dicho que efectivamente en el año 2010 mi diferencia con Odebrecht no era solo de ruta, que de hecho incluso después se habló de un interés particular. Yo tenía ahí el proyecto Pueblo Bávaro. Las rutas que Odebrecht hizo le convenían más a Pueblo Bávaro que las rutas que Turismo proponía. Turismo le había pagado al ingeniero Gómez Acheca un estudio para la circunvalación de Higüey y de La Romana que acercara Santo Domingo hacia la zona hotelera de Bávaro. No el aeropuerto de La Romana, el aeropuerto de Punta Cana, que siempre he dicho, y todavía hoy insisto, que era un disparate. Yo nunca he visto en París una carretera que una los aeropuertos de Gaulle y Orly. Ni he visto en Nueva York una carretera que una el aeropuerto de New Orleans, de Newark, con el aeropuerto de La Guardia o con el aeropuerto Kennedy. No he visto nada de eso. Yo no he visto aquí tampoco una carretera que una el aeropuerto internacional de las Américas con el de, ¿cómo se llama? El Joaquín, que le llaman Joaquín Balaguer ahora. El de Ligüero. Porque ¿qué sentido tiene eso? Yo decía como ministro de Turismo que lo que tenía sentido era acercar el turismo que llegaba por Punta Cana a la ciudad de Santo Domingo. Y que en consecuencia la ruta no debía sino dirigirse al corazón, al centro de la zona hotelera. Y eso pasaba mucho más lejos de Pueblo Bávaro que lo que pasa en la actual carretera que le llaman Autovía del Coral. Aclarado eso, cuando el compañero Leonel era el presidente de la República, que ya yo había dado declaraciones en la prensa sobre eso, y había sostenido incluso una discusión con el entonces secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz, en Juan Dolio, sobre el asunto de las rutas, y yo señalaba que también había un problema de sobrevaloración. Yo sé que una carretera, tú no puedes comparar el valor cuando las rutas son diferentes, pero yo soy un enamorado del uso racional de los recursos públicos. Yo creo que este país, que es un país con un potencial de desarrollo extraordinario, pero que no tiene esa riqueza que le sobre para poder desarrollar sus fuerzas productivas, tiene que hacer un uso cuidadoso, racional, selectivo, muy racional y muy selectivo, muy de prioridades de los recursos de que dispone. Entonces, nosotros lo habíamos hablado con el ingeniero Gómez Acheca de la ruta de la marginal de La Romana y duplicar la carretera vieja, la carretera que unía La Romana con Higüey. 4 o 5 kilómetros antes de llegar a Higüey, esa carretera se desviaba y hacía la marginal de Higüey y la marginal de la otra banda. Llegado a ese punto, entonces íbamos a duplicar la carretera, la otra banda, Cruce de Verón, que se hubiesen evitado los muertos que todavía hoy se siguen produciendo, desgraciadamente, porque es un tránsito es muy elevado el tránsito por esa carretera, porque ya esa zona tiene cerca de 40,000 habitaciones hoteleras y eso supone el tráfico sin los turistas de más de 60,000 personas por día. Y ese otro ramal uniría ese punto en el que se bifurcaría, iría Cruce de Verón y el otro iría a la carretera que ya nosotros habíamos construido, Cruz del Isleño Macao. Pero el asunto no era solo de ruta, es que el estudio que Gómez Acheca nos hizo daba creo que 140 o 150 millones de dólares. Y Odebrecht en aquel momento hablaba de una carretera de 260 millones que terminó costando cerca de 400 millones de dólares.
Punto. Y efectivamente en el año 2010 yo dije, ahí tiene que haber una sobrevaluación. A mí, la que me confirma lo de la sobrevaloración fue una intervención que hizo el ingeniero Delgado Malagón. Porque cuando va al mismo programa, le pregunta a uno de los productores, del 1 al 10, califíqueme Odebrecht. Y el ingeniero Delgado, sin titubear, dijo 11. Observen, le están preguntando del 1 al 10. Y él inmediatamente responde 11. Y yo me dije, yo lo estaba viendo. Y yo, cuando lo vi, hubo un momento en que me reí muchísimo y lo gocé muchísimo porque él dijo que no era psiquiatra. O sea, le preguntan algo sobre mí y dice, bueno, yo no soy psiquiatra, yo no sé de eso. Como si me estuviese remitiendo a mí a un experticio psiquiátrico. Y yo lo gozo mucho porque él es así, tiene ese tipo de salida a veces. Pero lo otro me preocupó. Si usted califica esa compañía de 11, ¿por qué sobornó? ¿Por qué sobornó? Es una compañía que esté tan valorada, que es uno de los ingenieros mejores que ha tenido la historia de la República Dominicana, el ingeniero Delgado Malagón, dice que en lugar de 10 su nivel de competencia es 11. ¿Por qué sobornó? ¿Por qué? Pero eso hay que preguntárselo al dueño, que fue que lo dijo, Felucho. Todo, Julito, tú eres médico. ¿Tú crees que el mejor cardiólogo, cirujano cardiólogo, le va a ofrecer dinero a pacientes para que acudan a su consultorio a buscarlo para que sea quien lo opere? Jamás en la vida. Su nivel de competencia y su calidad profesional, que yo no discuto, eran de por sí solo esos merecedores de contrataciones diversas. Pero, ¿por qué entonces? Entonces lo que yo he dicho es, ajustándome estrictamente a lo que han sido mis señalamientos, yo decía, 1, deben hacerle una auditoría a sus obras. Deben hacer una auditoría a sus obras. Es malo eso, ahora lo van a hacer, me alegro mucho. 2, los 92 millones de dólares de los sobornos, eso es condenable. Y hay que someter a todo el que participó de eso. Y yo he dicho que va a haber justicia. El presidente Danilo Medina no se queda con ese muerto. Va a haber justicia, van a haber sometidos y de todos los partidos. Ustedes verán desfilando en el banquillo de los acusados, PLDistas, PRDistas, reformistas, PRMistas. Yo no dudo que incluso algunos de los que están en la mancha, en lo que yo ahora le llamo la mancha y no la marcha verde, porque también ya están confundiendo mucho el espíritu con lo cual comenzó un movimiento que tenía la simpatía, incluido mía, porque yo soy de los que lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Hay algo, licenciado, mire, se ha filtrado que a pesar de lo hermético que resultan las reuniones del comité político, una de las personas que históricamente, incluyendo con la presencia del profesor Bosch y frente a Juan Bosch, se le ha corregido mucho la plana y Felucho es el que más lo ha hecho. Mi pregunta, si usted fuera a hacer alguna crítica pública a la forma en que el gobierno está manejando el caso de Brecht, ¿qué señalamiento usted le haría a su compañero Danilo Medina? No, es que yo estoy totalmente identificado con lo que persigue el compañero Danilo Medina. Danilo Medina quiere justicia. ¿Y cómo lo está llevando? Sí, como no, porque yo también he hecho otro señalamiento. Este es un país difícil, el pueblo dominicano a veces hay que mirarlo de una manera y mirarlo desde todos los ángulos, porque aquí hay una serie de personas que lucen como desesperados. Lo que quieren es que haya cárcel y ya. Es más, ya debieron estar metidos presos en la cárcel. Y yo digo, no, así no. Yo prefiero personas que se han vinculado a estos hechos de corrupción, presos durante 15 o 20 años, aunque la justicia se tome un año en el procesamiento, en la búsqueda de la formulación de los expedientes acusatorios, a que lo tranquen ahora mismo cuando todavía no tienen todos los elementos y lo suelten a los 6 meses por un no al lugar o una insuficiencia de prueba. Yo digo, no, porque ¿por qué? Esos son hechos que pasaron hace años. Yo no tengo la menor duda de que en Catalina no hubo soborno. Yo no tengo la menor duda de que en este gobierno no ha habido ningún soborno. Yo me siento casi en la total seguridad. Y digo casi, porque tampoco uno puede tener, digamos, yo no soy un oráculo de Dios. Yo no tengo un dominio completo de todas las informaciones.
Pero yo tengo mi criterio y casi mi total convencimiento de que eso es cosa del pasado, de otros gobiernos. Y que esa firma siga terminando, Catalina, ¿usted lo ve normal? Yo también lo veo normal eso, y también lo he dicho en televisión. He tenido discusiones, por ejemplo, con Homero Figueroa, mi amigo, que de lo que dice, hay que quitarle la obra. Yo digo, pero ya se tragaron el filete, déjenle los huesos. Porque es que, señores, vamos a ver la cosa bien. ¿Cuánto cuesta la obra que está desarrollando Odebrecht? La obra que está desarrollando Odebrecht en Catalina tiene dos componentes fundamentales. Los equipos, Odebrecht no tiene nada que ver con eso es General Electric. Las turbinas, etcétera, eso es General Electric, ¿verdad? Sí. Un montón de materiales, cemento, acero y todo eso, ¿verdad? Que eso es criollo, eso es de aquí, ¿eh? Y no me van a sobrevaluar la funda de cemento, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el otro elemento? Es la dirección técnica. Y resulta que esa planta ya tiene 70 o el 75% hecha. Entonces, ¿por qué ahora que ya lo que le falta por pagarle a ellos es poco y lo que falta para terminar esa, que va a ser una de las mejores obras que el gobierno alguno haya desarrollado en toda la historia dominicana? Porque este gobierno de Danilo Medina tiene una gran virtud. Y es que desde el punto de vista de lo que es fundamental para el desarrollo, que es la generación eléctrica, de un tablazo, en un solo proyecto, le va a aportar cerca del 40%, va a satisfacer cerca del 40% de la demanda de energía del pueblo dominicano, sí, a nivel industrial y a nivel residencial. Hay que notar que usted tiene mucho tiempo en refinería, que la refinería tiene el componente más importante de una planta eléctrica, que es el combustible. Entonces, yo supongo que cuando nos abocamos a una obra de 2.000 millones de dólares, yo supongo que algo ahí debe haber un número en la refinería que dice, cuando esté Catalina, ¿cómo va a incidir eso en refinería? Mal. ¿Por qué? Porque el combustible que va a usar Catalina es carbón mineral y lo que nosotros producimos fuel oil. En realidad, Julito y amigos televidentes todos, es todo lo contrario. Es una cosa curiosa. Mira, vamos a ponerlo en este ejemplo. La refinería procesa, todos los días producimos aproximadamente 8.000 barriles de fuel oil. Ese fuel oil, ¿a quién se le vende? Ese fuel oil no lo usan los camiones, no lo usan los carros, no se usa para... ¿En qué se usa eso? En la generación eléctrica, en plantas de generación eléctrica. ¿Qué pasa? Ahora mismo, cerca del 55%, por ahí debe andar, de la generación eléctrica nacional se basa en el fuel oil. Mientras eso sea así, la refinería tenía mercado para su fuel oil. Pero ¿qué va a pasar mañana, el próximo año, cuando entre Catalina en funcionamiento? Que la demanda de fuel oil va a bajar mucho. Y nosotros ahora, en la refinería dominicana de petróleo en Refidonza, lo que estamos es fajados buscando las alternativas para poder mantener la refinación en nuestra empresa. Porque si no hay mercado para el fuel oil en el mercado nacional y estamos teniendo dificultades para colocarlo en otros países porque están en el mismo proceso en el que está la República Dominicana, ¿qué vamos nosotros a hacer? Y la verdad es que estamos como ¿cómo se diría? Yo no sé cómo decir, absolutamente concentrados, buscando y pagando estudios a Shell Global Solution, que es la misma Shell, pero el capítulo de tecnología de ellos, para ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo podemos hacerlo? Tenemos varias alternativas que estamos estudiando. Yo creo que una de esas alternativas, que no puedo decirla, va a ser muy positiva para la empresa y que definitivamente me siento ahora mismo con mayores probabilidades de éxito en las gestiones nuestras en el sentido de mantener la refinación que lo contrario. Esa es la realidad. Pero lo importante es que acerca del 30% de lo que nosotros procesamos, refinamos, es fuel oil. Y como va cambiando rápidamente la matriz de generación del país, en esa misma medida se ha ido desplazando el fuel oil. Bien. Licenciado, a veces uno ve que los PLDistas reaccionan de una manera quizás inadecuada con respecto a las críticas que se hacen a su gobierno y que serían cosas que en vez de yo pensar de moverles a una reflexión, a una autorrevisión,
para adecuarse o para apegarse a las expectativas que el pueblo había tenido en cuanto a ellos cuando ascendieron al poder. En vez lo que hacen es que dicen, ellos lo que no tienen es envidia, piensan como que a nosotros todos los luces. Esa es la percepción que tenemos a veces. Entonces, ¿qué tan verdad es lo que la gente piensa acerca de esas actitudes a veces que asumen ciertos funcionarios? Y si hay alguna intención dentro del PLD de hacerse una autorrevisión con respecto a esta situación. Tú me has hecho una pregunta muy interesante y sobre la cual yo he reflexionado mucho. Yo creo que es verdad. Yo creo que una de las cosas que produce la estadía prolongada en el ejercicio del poder es que uno va perdiendo sentido de la crítica y de la autocrítica, y que incluso a veces damos como una connotación de prepotencia, de que nosotros, eso que tú dices, que la gente nos ve como si no, y realmente no es así. No ha habido gobierno alguno en la historia dominicana, supongo que también será en la historia universal lo mismo, que no haya cometido errores. Y los gobiernos nuestros, claro que hemos cometido errores. Claro que hemos cometido errores. Claro que hemos tomado decisiones que no son del todo correctas. Claro que debiéramos ser más autocríticos y más críticos. Claro que debiéramos aceptar más el criterio y escuchar más el clamor popular. Mira, si alguien me preguntase a mí ahora, ¿cómo tú ves el PLD? ¿Cómo tú sientes? Yo voy a responder, ahora mismo estamos feos para la foto. Ahora, estamos feos para la foto porque hay una percepción generalizada de que no va a haber justicia. Pero como yo soy un convencido de la seriedad del señalamiento del presidente Danilo Medina, cuando el 27 de febrero, presentando sus memorias ante el Congreso, dijo, habrá justicia, yo le tomo la palabra, yo creo en él, y cuando haya justicia y comiencen a desfilar todos esos acusados, muchos de los cuales la opinión pública sabe hasta sus nombres y apellidos, entonces se va a recomponer la confianza de quienes votaron por nosotros en nuestro partido. Yo ando por la calle, a mí se me acerca la gente, yo bajo vídeo, yo no ando con guardaespaldas, es decir, yo sigo teniendo mi misma vida normal. Pero ¿y por qué el grupo de Leonel Fernández no dice ni pío? Si ellos saben que tienen una cuota de responsabilidad igual o más que este gobierno. Mira, yo no sé, o sea, yo francamente yo no voy a opinar por nadie, yo opino por mí, por lo que yo pienso y por lo que yo creo. Dicho sea de paso, Julito, déjame decir algo que lo he venido señalando ya en cuanto a programas he tenido la oportunidad de decirlo. Yo llevo ya poco más de 2 años y medio en una investigación realmente grande, porque me he entusiasmado con la idea de trabajar para escribir un libro que ya no va a ser uno, van a tener que ser varios porque es demasiado el material, hay mucho material, sobre el desarrollo de las infraestructuras en la República Dominicana. Aquí hay muchos libros de historia que hablan de los gobiernos, cómo se sucedieron, desde la época de los gobernadores en la colonia española, cuando éramos colonia de España, hasta ahora. Y que si la revolución, que si las intervenciones de los Estados Unidos, que si el presidente tal lo mataron, etc. Pero yo no conozco ningún libro que me diga o que nos diga a nosotros cómo se desarrolló cada carretera, cada puente, cada camino vecinal. ¿Quién construyó, en qué gobierno se construyó cada escuela, cada hospital, cada presa, cada canal de riego, cada aeropuerto, cada puerto? Entonces yo estoy fajado trabajando en lo que va a ser un libro sobre el desarrollo de la infraestructura. Y ya, llegando a la recta final en esa investigación, porque ya estoy en los meses finales, yo puedo decirle al país que el más grande constructor que ha tenido la historia dominicana se llama Joaquín Balaguer. Que el segundo constructor en la historia dominicana fue Rafael Leonidas Trujillo Molina, que el tercer presidente gran constructor de este país fue Leonel Fernández, que el cuarto presidente aportando la infraestructura y desarrollo de esa base del desarrollo económico ha sido Danilo Medina, y que cuando Danilo termine estos 8 años, yo estoy seguro, justo entre otras cosas por el aporte que hará Catalina, que pasará a ser el tercer gran constructor en la historia dominicana. Doctor. Ahora, si ellos opinan de Odebrecht, si no opinan, si dicen, si no, si abren la boca, si no abren la boca, es un asunto de cada quien. Ahora, yo no dejo de abrirla, porque yo vuelvo y digo,
para concatenar esto con tu interés, con tu inquietud. Claro que nos está faltando espíritu autocrítico, claro que no estamos en el mejor momento, pero yo estoy absolutamente seguro que habrá una recomposición, un reencauzamiento del auge popular de un partido que como el nuestro ha gobernado para bien de este país, pero no porque hemos estado exentos de errores. Errores lo hemos cometido todos. ¿Ustedes quieren un disparate más grande que el aeropuerto de Barahona? ¿Cuántos turistas se han desmontado, han aterrizado ahí? ¿Quiénes fueron los responsables de ese dispendio de recursos? Los gobiernos de Salvador Jorge Blanco y Balaguer, que fue que lo terminó. Arroyo Barril. Arroyo Barril de Samaná. ¿Tú quieres otro cuarto más? Pinalito en el gobierno ya de nosotros, para que tú veas lo que es yo no me estoy enfocando en los errores del gobierno, de los gobiernos del PRD o de Balaguer. No, en los nuestros también. Porque Pinalito no da agua a acueductos. Pinalito no riega ningún canal, no le da agua a ningún canal de riego y en consecuencia no va a aportarle a la agricultura. En consecuencia, Pinalito se limita a producir energía. Doctor. Y cuando le produce energía nada más, entonces había otras posibilidades de generación de energía mucho más barata, de recursos incluso renovables, como Pinalito. Entonces, concluyo, errores lo hemos cometido todos. Licenciado, ¿bajo qué argumentos usted afirma que entiende que en la gestión del presidente Danilo Medina no ha habido sobrevaluaciones de obra, porque dijo que eso es de gobierno pasado y por ende el tema del soborno ha estado ausente? Yo no he dicho del gobierno pasado, yo he dicho de gobiernos Bueno, pasados. gobiernos pasados. No, Gobiernos pasados. Esa la es corrección, muy importante. bien. Muy bien, ok. Yo estoy absolutamente claro en eso. Voy a comenzar con Catalina. ¿Quién hizo la evaluación de Catalina? Una de las empresas norteamericanas más grandes y de más prestigio mundial en materia de evaluación de ese tipo de proyectos, la Stanley. Esa compañía ya vino y declaró: hay montones de pruebas de plantas similares que en los propios Estados Unidos y en otros países ha costado o lo mismo e incluso más dinero que lo que cuesta Catalina. Punto. Yo no creo. Veo a Bichara viviendo igualito. Igualito, vistiendo de la misma manera, con los mismos amigos, viviendo en el mismo sitio. No ha habido alteración de su vida. Bien. Entonces, nos vamos. Seguimos entonces con los elevados que se han hecho y con otras obras que se han hecho. Primero les voy a decir que todo eso estaba ya previamente concertado, los contratos. No ha habido un contrato nuevo que no sea el de Catalina en este periodo de gestión. Lo que ha habido en este gobierno ha sido renegociación de contratos que encontraron que tendieron o hacia bajar sustancialmente los costos previstos en los contratos originales o que le agreguen obras no contempladas. Bien. Licenciado. Eso es lo que me lleva a sentir esa seguridad. Vamos a hablar un poquito de política, porque yo no lo puedo dejar ir sin hablar de política. ¿Hasta qué punto usted considera que parte de este movimiento, que no le quito la importancia a una lucha contra la corrupción y la impunidad, usted cree que se debe a cierta preocupación? Porque tú dices, estamos como volviéndose locos, hay mucha gente volviéndose, a la preocupación de que Danilo Medina podría optar o lo podrían poner a optar por un nuevo periodo, y eso tiene nervioso mucha gente. ¿Existe eso o es un invento mío? No, aquí existe eso y existen otras cosas, y se dan otras cosas. Aquí hay de todo. Yo decía ahorita que cuando Danilo termine su segundo periodo de gobierno, pasará a la historia dominicana como el tercer gran constructor. La historia dominicana es demasiado evidente y sobrarían pruebas para señalar que los pueblos aprecian y valoran los gobiernos que construyen. Licenciado, mire, usted dijo el PLD está feo por la foto, por el momento. Ahora. Sí, porque hay que esperar los procesos, pero mire lo que pasa. Hay muchos que están casi haciendo partidos políticos pensando que se desgastó el PLD. Yo recuerdo la primera vez que Roberto Salcedo aspiró, que Felucho Jiménez era el candidato que todos esperábamos a la sindicatura del PLD. Sin embargo, Felucho vio
que el problema era como con Peña, y dijo, mira, y usted lo mandó a perder. Usted lo mandó a perder tú, que de ahí después se enganchó y repitió, pero en ese momento. En el 2000, Leonel me dio la impresión de que mandó a Danilo a perder, ya que no se puso una cachuchita morada. Y ahora se dice que es posible que Danilo Medina, cuando culmine en el 2020, podría mandar a Leonel a perder. Esas tres cosas, desmiéntamela. Estás errado en las tres. En las tres. Comienzo por la primera. En el Sí, año la tuya. En el año 98. Es verdad. Tanto el compañero Leonel Fernández, a la sazón presidente de la República, como Danilo y la dirección del partido, veía en mí el candidato a síndico natural del año 98. Fíjate en qué sentido tú estás, Julito, doblemente errado. En el año 98, ¿quién fue el candidato a síndico por el PRD? ¿En el año? 98, ¿quién fue el candidato a síndico por el PRD? Peña Gómez. Peña Y Gómez. cuando muere, Ay, surge Johnny Ventura. se queda Johnny Ventura. Claro. ¿Por qué Peña Gómez? Porque él quiso evitar la división. No. ¿Tú te acuerdas que lo que se estaban disputando eran Miguelito Vargas y este hombre del campo agropecuario, ¿cómo que se llama? Oh, sí, el de Hipólito. Eligio Jaque. Exacto. Y Peña Gómez, a mí me lo dijo un árabe, Julito, un paisano tuyo, muy pegado del PRD y muy metido ahí. Fue el que le dijo, el candidato del PLD va a ser Felucho y ninguno de ustedes dos le va a ganar a Felucho. Soy yo el candidato. Eso puede ser verdad, puede ser mentira. Eso a mí me lo dijo Daguaje, el papá de Dominguín, ¿verdad? Y me lo dijeron otros compañeros también, otra gente que ahora están más vinculados a nosotros. Ahora, yo no acepté, porque cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 1996, yo había sido el candidato a síndico en el año 1994, conocía el Distrito Nacional completo, que es lo que es hoy la provincia de Santo Domingo, sabía barrio por barrio qué era lo que había que hacer, porque tú recordarás que me acompañaba un equipo de 37 profesionales, que no jugamos, es decir, nosotros estábamos fajados estudiando con seriedad. Y cuando yo decía darle un chance a tu ciudad, significaba darle la oportunidad a tu ciudad de desarrollarse con un sentido distinto de cómo se ha venido trabajando ahora. ¿Y los otros dos? Perdóname, pero ya termino. El gobierno nuestro comienza a trabajar en la Ciénega, a hacer cosas que estaban totalmente en contra de lo que yo entendía que debía hacerse en la Ciénega. En la Ciénega lo que había que hacerse era lo que ahora Danilo está haciendo. ¿Pero qué hizo luego? No era asfaltar calle, no era meterle más peso a un área de humedales y en fin, que no resistía a ese tipo de cosas. Y yo dije, mira, no. En segundo lugar, en el año 2000, Leonel apoyó a Danilo. Eso fue una fantasía que se tejió. Yo no sé de dónde surgió. Si de dentro del partido, porque los periodistas somos extraños, a veces nos portamos de manera extraña, o si fue de los enemigos. Claro que Leonel quería que Danilo ganara las elecciones. Claro que Leonel, yo creo que el propio Danilo, que es un político sagaz, como todos nosotros sabíamos, que era imposible ganar las elecciones del año 2000. Así hubiese sido el propio Leonel Fernández el candidato, el PLD iba para el tercer lugar por una razón elemental. Ya no era Jacinto Peinado el candidato reformista, era Joaquín Balaguer. Bien. En consecuencia, la alfombra del apoyo balaguerista. Y ahora no va a ocurrir lo otro. Tampoco. Danilo tiene, yo te voy a dar mi opinión personal, tú sabes, yo soy fresco, yo no dejo de decir lo que yo creo. ¿Cómo yo veo ahora a Danilo? Un hombre sometido a dos presiones. Un hombre sometido a la presión de un grupo de compañeros y de amigos que le dice, usted tiene que ser el candidato del 2020. Hay que modificar la Constitución y usted tiene que ser. Y hay otra presión, creo yo, del compañero Danilo Medina, que es la de su conciencia. La de su conciencia. Y la de un grupo quizás reducido de compañeros que andamos por su conciencia, o sea, por el camino de lo que yo entiendo que es su conciencia. Si usted ha gobernado 8 años y habrá dejado la obra que usted va a dejar, ¿para qué ponerse a inventar en un tercer periodo? ¿Para qué ponerse a inventar en un tercer periodo? Y yo he dicho, Julito, que Juan Bosch nunca fue antireeleccionista.
Juan Bosch fue antimesiánico, anticontinuista, que son dos conceptos completamente diferentes. Bien, Felucho, finalmente, ¿tú consideras que la injerencia norteamericana es muy dura aquí? Es cada vez menor, porque la injerencia americana se siente aquí a través de que participación ciudadana, en parte. Aquí ya los embajadores norteamericanos, mira, Julito, mira cuál ha sido el gran cambio en esta democracia. Cuando se ajustició a Trujillo, en los siguientes 20 o 25 años, el peso de los norteamericanos era muy grande. Los políticos dominicanos en ese tiempo, cuando despertaban con este pensamiento. ¿Qué estará pensando el embajador Tapelbeine? ¿Qué estará pensando el embajador fulano de tal? ¿Qué estará pensando la embajada? ¿Qué dicen los de la embajada? Yo te voy a decir, Julito, en los últimos 20 o 25 años, eso no es así. ¿Y para Ninguno qué? de nosotros se despierta preocupado si por tú, qué pensará el presidente Obama, qué piensa el presidente Trump. Pero si usted fue uno de los dominicanos con más experiencia en el sexo opuesto, porque ha tenido varias experiencias. ¿En el qué? En el sexo opuesto. Usted es un hombre Doctor, joven. dígame una cosa. ¿Y ese hombre que nos mandaron, esa pareja tan extraña, dónde usted cree que sale? El mundo moderno, Julito. El mundo, una cosa. Asuntos de Qué modernidad. vaina. Felucho, gracias. Pero déjame decirte una cosa. Es que en realidad el presidente Obama lo único que hizo fue empatarse con nosotros. Fue. Empatar la cosa. Y empató el juego. Felucho. ¿Tú sabes por qué? Sí. Claro, entonces ya. Gracias, Felucho. Eso quedó empate. Ese juego, ¿cómo se dice? Fue un Ese empate. match de ajedrez Empató quedó el tabla. juego. Empató el juego. Usted me mandó y yo ahora le mando. Se acabó la historia, no hay problema. Gracias, Felucho. Gracias, Felucho.